Heredé la casa de mi abuela solo para descubrir que mi familia la había vendido sin decirme nada. Mi abogada me dijo que se olvidaron de leer la letra pequeña. Resulta que lo último que mi abuela me dijo fue: a veces, las peores traiciones vienen envueltas en los paquetes más bonitos, querida. En ese momento no entendí lo que quiso decir. Ahora lo entiendo perfectamente. Me llamo Natalia. Y la semana pasada vi cómo toda mi familia me robaba mi herencia justo delante de mis ojos. Estaba de pie en la vieja casa victoriana de mi abuela, la misma que me había prometido desde que tenía 12 años, sosteniendo el sobre que me había dejado. El abogado acababa de terminar de leer el testamento cuando la mano perfectamente manicura de mi madre ya se estiraba para tomar las llaves de la casa. «Hija, tienes que entender», dijo ella, con esa voz empapada de falsa compasión. «La casa necesita tantas reparaciones. Solo intentamos protegerte de esa carga». «¿Protegerme?». La miré. Luego a mi padre, que evitaba mis ojos. La habían vendido sin decirme nada. Mi hermano Sebastián estaba recargado en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Vamos, Nat. Ni siquiera podrías pagar los impuestos de la propiedad». El aroma familiar de las bolsitas de lavanda de mi abuela aún flotaba en el aire. Hacía solo 3 semanas habíamos tomado té en su terraza acristalada, mientras me contaba historias de su juventud. Y ahora estaban ahí, repartiéndose su vida como buitres. «No pueden hacer esto», dije con la voz temblorosa. «Ella me la dejó a mí. Está en el testamento». «En realidad», intervino mi hermana Rebeca, con ese tonito satisfecho, «mamá y papá tienen poder notarial. La venta ya se cerró». Sentí como se me iba la sangre del rostro. «¿Venta? Encontramos un comprador excelente», dijo mamá, alisando su blusa de marca. «Ofreció por encima del valor del mercado. Los papeles ya están firmados». Mis dedos apretaron el sobre de mi abuela. Todavía no lo había abierto. Había llegado esa misma mañana, por mensajero, con instrucciones precisas. Abrirlo solo después de la lectura del testamento. «Lárguense», susurré. «No seas tan dramática, Natalia», dijo por fin mi padre. «Somos familia». «¿Familia?». Reí, pero sonó agrio, incluso para mí. «La familia no hace esto. Salgan ahora mismo de la casa de mi abuela». Se fueron, uno por uno. Mamá se detuvo en la puerta. «Mañana nos reunimos con el comprador para entregarle las llaves. Deberías venir y hacer las paces con esto». Cuando quedé sola, me dejé caer en el sillón favorito de mi abuela y abrí el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel y una pequeña llave. «Mi queridísima Natalia, si estás leyendo esto es porque hicieron exactamente lo que temía. Pero no te preocupes. Te dejé algo que ellos no saben que existe. Algo que te ayudará a contraatacar. Mira detrás del ladrillo suelto en el muro del jardín, el que tiene un corazón tallado». Me levanté, con el corazón latiéndome a 1000. Mi abuela siempre decía que la mejor venganza se servía con paciencia y sabiduría. Parece que me dejó la receta. La oficina de la abogada Skylar Martínez olía a cuero y café. Puse los documentos de mi abuela sobre su escritorio. Las hojas que había encontrado detrás del ladrillo no me habían dejado dormir en toda la noche. «Bueno», dijo Skylar ajustándose los lentes, «tu abuela era muy minuciosa, sin duda. ¿De verdad pueden vender la casa sin mi consentimiento?». Ella sonrió de una manera que me hizo enderezarme en la silla. «Ahí está lo interesante. Hace 6 meses, tu abuela agregó una cláusula especial al testamento. La casa no puede venderse sin tu autorización por escrito, sin importar cualquier poder notarial. Pero mi mamá dijo que la venta ya se hizo, lo cual significa». Skylar se inclinó hacia adelante. «Que alguien falsificó tu firma». Apreté los brazos del asiento. «¿Qué? Mira esto». Sacó un documento. «Supuestamente esta es tu firma en el contrato de venta. Pero observa la fecha». Golpeó el papel con el dedo. «Ese día estabas en Ciudad de México, ¿verdad?». «Sí, por trabajo. Tengo los boletos de vuelo. Guárdalos». «Los vamos a necesitar». Skylar empezó a teclear en su computadora. «El comprador, Eduardo Jiménez, viene hoy. Debería saber que su compra no es válida. ¿De verdad crees que podemos detener esto?». «¿Detenerlo?». Me miró fijamente. «Natalia, podemos revertirlo. Y quien haya falsificado tu firma podría enfrentar consecuencias graves». Mi celular vibró. Un mensaje de Rebeca. «Mamá está furiosa porque fuiste con una abogada. Dice que estás traicionando a la familia». Le mostré el mensaje a Skylar. Ella negó con la cabeza. Curioso cómo definen ellos la traición. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Eduardo entró, luciendo más preocupado de lo que debería verse un comprador legítimo. «Señor Jiménez», dijo Skylar señalando la silla, «por favor, tome asiento. Supongo que esto es sobre la casa». «Sí», respondió mirando hacia mí. «Su madre me aseguró que todo estaba en orden». «Mi madre mintió», dije con frialdad. «Yo nunca firmé esos papeles».
Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Skylar deslizó los documentos sobre el escritorio. La venta requiere el consentimiento de Natalia. Esa firma está falsificada. Ella estaba en otra ciudad ese día. Eduardo pasó una mano por su cabello nervioso. Ellos me dijeron que habías aceptado, que solo no podías ir a firmar. Te mintieron, contesté. Esa casa significa todo para mí. Mi abuela. Lo sé, me interrumpió. Tu madre mencionó que eras difícil para soltar las cosas. Dijo que eras demasiado emocional con eso. Algo en su tono me hizo detenerme. ¿Qué más te dijeron? Vaciló un momento. Luego abrió su portafolio. Creo que deberías ver estos correos. Tu familia lleva meses planeando esto. Fueron bastante insistentes en apresurar la venta. Mientras extendía los correos impresos sobre el escritorio de Skylar, las palabras de mi abuela resonaron otra vez en mi cabeza. Las peores traiciones vienen envueltas en los paquetes más bonitos. Cuando salí de la oficina de la abogada Skylar Martínez, el sol de la Ciudad de México me golpeó en la cara. Era mediodía, pero el aire se sentía más pesado que nunca. Caminé sin rumbo unos minutos, todavía con la cabeza llena de lo que acababa de escuchar. Alguien falsificó tu firma. Esa frase me retumbaba como un eco insoportable. Regresé a la casa de mi abuela, la casa que supuestamente ya no me pertenecía, y me quedé un largo rato frente al portón de hierro. Tenía la carta en la mano, esa que ella me dejó con la clave del muro del jardín. El ladrillo con el corazón tallado seguía ahí, justo detrás de las hortensias que ella cuidaba cada mañana. Me arrodillé, metí los dedos entre las grietas y sentí que una parte del muro se movía. Saqué el ladrillo y detrás encontré un pequeño paquete envuelto en tela. Dentro había papeles, sellos notariales, cartas escritas a mano y algo más. Una llave dorada, vieja, con una etiqueta de papel que decía: «Para cuando te traicionen». Me senté en el suelo. No sabía si reír o llorar. La voz de mi abuela resonaba en mi cabeza. Nunca te dejes asustar por los que dicen protegerte, hija. El amor verdadero no se disfraza de control. Esa noche apenas dormí. Extendí los documentos sobre la mesa del comedor. Algunos eran escrituras antiguas. Otros parecían correspondencia entre mi abuela y un notario de Puebla. El nombre se repetía varias veces. Lic. Ramiro Ortega. En una de las cartas, mi abuela escribía: «Si algo me llega a pasar, entréguele a Natalia la copia de este contrato. Ella sabrá qué hacer. Mi hija no debe tener acceso a esto». Me quedé mirando la firma de mi abuela, idéntica a la de los documentos oficiales. Sentí una mezcla de tristeza y orgullo. Ella sabía que todo esto pasaría. A la mañana siguiente, volví a la oficina de Skylar. «No dormiste nada, ¿verdad?», me dijo apenas me vio entrar. «Encontré más cosas», le respondí, extendiendo los papeles. Skylar los revisó uno por uno, moviendo apenas los labios mientras leía. «Natalia», levantó la vista. «Esto es más grande de lo que creímos. Tu abuela transfirió el 50% de la propiedad a tu nombre antes de morir. Es un contrato notariado. Y el nombre de Ramiro Ortega aparece como testigo. ¿Eso significa qué? ¿Puedo recuperar la casa?» «Significa que nunca la perdiste», respondió con una media sonrisa. «Solo que te lo ocultaron». El silencio se apoderó del cuarto. Me di cuenta de que lo que sentía no era alivio, era rabia. «¿Dónde está ese notario?» «En Puebla», respondió Skylar. «Puedo llamarlo, pero dudo que hable por teléfono de algo tan delicado. Entonces iré yo». Ella me miró con cautela. «Natalia, no te precipites». «No me estoy precipitando», le interrumpí. «Estoy recuperando lo que es mío». Salí de ahí decidida. Compré un boleto de autobús para esa misma tarde. Mientras el paisaje cambiaba de los edificios grises de la capital a los cerros verdes de Puebla, sentí que algo en mí también cambiaba. Ya no era la hija obediente que pedía permiso. Era alguien que había aprendido a defenderse. Llegué a Puebla al anochecer. El aire olía a pan recién hecho y humedad. Al día siguiente, fui al despacho del notario. Era un edificio antiguo, de paredes color crema y puertas de madera oscura. Una secretaria me miró con curiosidad cuando pedí hablar con el Lic. «Ortega». «¿De parte de quién?» «De Natalia Mendoza. Soy nieta de Elena Mendoza». Ella levantó las cejas. «Espere un momento, por favor». Pasaron unos minutos antes de que un hombre de unos 60 años saliera de su oficina. Tenía el cabello gris y una mirada serena. «¿Dijo que es nieta de doña Elena?», preguntó. «Sí, señor». Él suspiró, como si ese nombre le trajera recuerdos lejanos. «Pase, por favor». Dentro de su oficina, me ofreció café y se sentó frente a mí. Su abuela vino aquí hace casi un año. Me pidió que resguardara ciertos documentos. Dijo que no confiaba en su hija. Tenía razón, murmuré. Me lo imaginé. Abrió un cajón y sacó una caja de metal. «Esto le pertenece». Tomé la caja con manos temblorosas. Estaba sellada con cera y tenía las iniciales E.M. grabadas. ¿Sabía que me la dejaría a mí?
Sí, me lo dejó por escrito. Dijo que, si su familia intentaba vender la casa, usted debía venir por esto. No supe qué decir. ¿Puedo abrirla aquí? Claro, respondió él. Rompí el sello. Dentro había varias hojas, un pequeño diario y una cinta de casete con una etiqueta escrita a mano. Para Natalia, cuando todo parezca perdido. Me quedé mirándola sin saber qué sentir. Su abuela era una mujer inteligente, dijo el notario. Me advirtió que habría conflicto. Y créame, preparó cada detalle. ¿Qué quiere decir? Pregunté con el corazón acelerado. Que su abuela no solo protegió la casa, también dejó evidencia de quién intentaría quitársela. Levanté la mirada. ¿Cómo que evidencia? Le sugiero que escuche la grabación. Ahí entenderá todo. Me quedé inmóvil, con la cinta en las manos, mientras el notario me observaba en silencio. Afuera, la lluvia comenzó a caer lentamente sobre los balcones de Puebla. Sabía que, cuando escuchara esa voz, nada volvería a ser igual. El sonido de la lluvia contra el parabrisas me acompañó todo el camino de regreso al hotel. Tenía la caja en mis manos, el casete dentro, y una sensación imposible de describir. Era como si mi abuela siguiera viva, moviendo las piezas desde donde estuviera. Esa noche, apenas llegué a la habitación, conecté un viejo reproductor que me prestó el recepcionista. Inserté la cinta. Primero, silencio. Luego, su voz. Si estás escuchando esto, Natalia, es porque hicieron justo lo que temía. No te asustes. Ya planeé cómo detenerlos. Me quedé inmóvil, escuchando esa voz que había oído toda mi vida, pero que ahora sonaba distinta, más firme, más estratégica. Guardé copias de cada documento en lugares donde nunca mirarían. No confíes en tu madre. Ella cambió desde que conoció a tu padre, y tu padre, bueno, él nunca tuvo la fuerza para enfrentarse a nadie. La grabación se detuvo por un momento, y oí el roce del papel al otro lado. Luego continuó. Hay una mujer, Leticia Robledo, mi vecina de toda la vida. Ella sabe más de lo que aparenta. Cuando todo se ponga en tu contra, búscala. Ella tiene algo que te ayudará a demostrar la verdad. Apagué el reproductor. Me quedé mirando la lluvia caer detrás de la ventana. Mi abuela lo había previsto todo, hasta el punto de dejarme un mapa emocional que seguía dando pistas después de su muerte. A la mañana siguiente, regresé al despacho del notario Ortega. Escuché la cinta, le dije. Entonces ya sabe a quién buscar. Sí, a una mujer llamada Doña Leticia Robledo. ¿La conoce? Él asintió lentamente. Vivía cerca de su abuela, en Coyoacán. Si aún sigue viva, no le costará encontrarla. Tomé el autobús de regreso a la Ciudad de México esa misma tarde. Cuando llegué a la colonia, el aire olía a bugambilias mojadas. Toqué el timbre de la casa contigua a la de mi abuela. Una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño bajo, me abrió la puerta. ¿Doña Leticia Robledo? Sí. ¿Quién la busca? Soy Natalia Mendoza, la nieta de Elena. Su expresión cambió al instante. Me miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Ay, hija, tu abuela me habló tanto de ti. Pasa, por favor. La casa olía a café recién hecho y madera antigua. Nos sentamos frente a una mesa con mantel bordado. Tu abuela sabía que esto iba a pasar, dijo Leticia mientras servía café. Me pidió guardar algo para ti. Abrió una caja pequeña y sacó un sobre cerrado con mi nombre. Me dijo, entrégaselo solo cuando la veas con los ojos cansados de tanto pelear. Y, hija, me miró con compasión. Esos son los ojos que traes hoy. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta y una copia de una transferencia bancaria a mi nombre. La carta decía, Natalia, si te quitaron la casa, usa esto para recuperarla. Nunca confíes en las promesas vacías, ni en el arrepentimiento de los que te traicionaron una vez. La justicia necesita constancia, no furia. Leticia me miró con firmeza. Tu abuela era sabia. Te dejó dinero suficiente para cubrir abogados, peritajes, lo que necesites. Dijo que tú sabrías usarlo con cabeza, no con rencor. La gratitud me llenó los ojos de lágrimas. No quiero dinero, doña Leticia. Solo quiero que paguen por lo que hicieron. Entonces no busques venganza. Busca verdad. Eso los destruye más, respondió con calma. Salí de su casa con el sobre guardado contra el pecho. El cielo comenzaba a despejarse, y por primera vez en días, sentí que algo se iluminaba dentro de mí. Esa noche, le escribí a Skylar desde mi celular. Encontré a la vecina. Mi abuela dejó una carta y pruebas bancarias. Mañana regreso para mostrártelas. Su respuesta llegó en segundos. Perfecto. Pero prepárate, Natalia. Tu madre me llamó hoy. Quiere reunirse contigo. Dice que está dispuesta a arreglar las cosas. Me quedé mirando la pantalla sin saber si reír o gritar. Arreglar las cosas. Era tan típico de ella. Cuando todo se complicaba, buscaba maquillar los problemas con sonrisas falsas y palabras dulces. Guardé el teléfono. Me prometí que si aceptaba verla, no sería para reconciliarme,
Sería para mirar a la traición de frente. El reloj marcaba las 11 cuando sonó una notificación más. Cita confirmada. Mañana a las 9 a.m., Hotel Alameda, sala privada. Me quedé mirando el mensaje, el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que esa reunión no iba a ser una conversación, iba a ser una guerra. Dormí apenas unas horas. La ansiedad me despertaba a cada rato, como si mi cuerpo supiera que el día que venía no sería uno cualquiera. Cuando el reloj marcó las 7, ya estaba vestida. Pantalón negro, blusa beige, cabello recogido. Nada extravagante. Solo quería parecer tranquila, incluso si por dentro era un huracán. Llegué al Hotel Alameda poco antes de las 9. El lugar olía a perfume caro y café recién molido. En la recepción, una joven me indicó la sala privada donde se realizaría la reunión. Caminé por un pasillo cubierto de alfombras gruesas. Cada paso resonaba como un tambor dentro de mí. Al abrir la puerta, los vi. Mi madre, Verónica, estaba sentada en la cabecera, impecable, con ese aire de superioridad que nunca perdía. Mi padre, Raúl, la acompañaba, mirando su reloj como si quisiera estar en otro lugar, y mi hermana Rebeca con su eterna expresión de «no es mi culpa». «Natalia», dijo mi madre, sonriendo como si todo fuera un malentendido menor. «Qué gusto verte, hija». «El gusto no es mutuo», respondí tomando asiento frente a ellos. Rebeca bajó la mirada. Papá tosió, incómodo. Mamá mantuvo la sonrisa, pero su tono cambió. «No vine a discutir», dijo cruzando las manos. «Vine a resolver esto civilizadamente». «¿Civilizadamente?», reí con ironía. «¿Después de falsificar mi firma y vender la casa de mi abuela?». Su sonrisa se quebró un poco. «Tu abuela siempre quiso que la familia se mantuviera unida», replicó con un tono de falsa nostalgia. «Pero tú siempre fuiste tan... ¿desconfiada?» «¿Desconfiada, no?», la interrumpí. «Atenta, que no es lo mismo». Mi padre levantó la voz por primera vez. «Ya basta, Natalia. Tu madre solo quiere llegar a un acuerdo». «¿Un acuerdo?». Me incliné hacia adelante. ¿Como el que hicieron entre ustedes para robarme? El silencio fue tan denso que hasta el ruido del aire acondicionado se volvió molesto. Verónica me miró fijamente. «Mira, hija, entiendo que estés dolida, pero no puedes mantener esa casa. Es una responsabilidad enorme. No hables de responsabilidad cuando vendiste lo que no era tuyo». Ella se recargó en la silla y suspiró, como si estuviera cansada de mi drama. «Te propongo algo. El comprador está dispuesto a darte una compensación económica. Si aceptas, cerramos este asunto sin abogados, sin escándalos. ¿Y si no acepto? Entonces harás quedar a la familia en ridículo», respondió tajante. «Y eso, Natalia, te perseguirá más que cualquier juicio». Sus palabras me atravesaron como una daga. No por lo que dijo, sino por el tono, frío, calculado, casi amenazante. En ese momento entendí que no buscaban arreglar nada. Solo querían silenciarme. Me levanté despacio. No necesito su dinero, ni su paz falsa. Solo quiero lo que me corresponde. Rebeca me miró con una mezcla de culpa y miedo. «Nat, por favor, no hagas esto más grande», susurró. «Tarde, hermana», respondí. «Ya es demasiado grande». Salí sin mirar atrás. El aire de la calle me golpeó el rostro, pero me sentí más ligera. Caminé hasta un café y llamé a Skylar. «¿Cómo te fue?», preguntó ella. «Me ofrecieron dinero para callarme. Lo esperaba». «¿Lo rechazaste?». «Por supuesto». «Bien, porque recibí algo esta mañana que cambia las cosas». Mi corazón se aceleró. «¿Qué cosa?». «Un correo del notario Ortega. Me envió un documento que tu abuela firmó hace 8 meses. Es un contrato de transferencia parcial, pero incluye una cláusula adicional». «¿Qué tipo de cláusula?», pregunté con la voz casi temblando. «Una que dice que cualquier intento de venta sin tu consentimiento invalida la operación automáticamente. Y además, que quien lo haga puede ser acusado de falsedad documental». Me quedé muda. «Skylar, ¿eso significa que puedo recuperar la casa?». «No solo eso», respondió. «Significa que el comprador, el tal Eduardo Jiménez, también fue engañado. Si logramos que declare, todo se derrumba». Pasé la tarde entera repasando cada palabra de la grabación de mi abuela. Era como si todo encajara. Las cartas, la llave, el notario, la vecina, ahora esto. Ella había tejido una red perfecta para protegerme. Pero mientras la noche caía, mi celular volvió a sonar. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. «¿Bueno?». Del otro lado, una voz masculina habló con cautela. «Natalia Mendoza, soy Eduardo Jiménez, el comprador de la casa. ¿Qué quiere?», pregunté con desconfianza. «Necesitamos hablar. No por negocios, por su familia». «¿Mi familia? ¿Qué pasa con ellos?». Hubo un silencio breve. Luego, él dijo algo que me heló la sangre. «Lo que le contaron a usted no es lo peor. Hay algo más que su madre hizo, y creo que debería saberlo antes de que sea demasiado tarde».
El corazón me latía con fuerza. La voz de Eduardo al otro lado de la línea sonaba distinta, nerviosa, casi temblorosa. No era la voz arrogante del comprador seguro de su trato, sino la de alguien que había visto demasiado. ¿Qué quieres decir con algo más?, pregunté, intentando mantener la calma. No puedo hablar por teléfono, respondió. Nos tenemos que ver en persona. ¿Dónde? Hay un café frente al Parque México, en La Condesa. Mañana, a las 11. Te prometo que no te arrepentirás. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé mirando el celular, inquieta. Esa noche no pegué un ojo. Daba vueltas en la cama, imaginando lo peor. ¿Qué más podía haber hecho mi madre? ¿Qué podía ser tan grave como para que un comprador, alguien que no tenía nada que ver con nosotros, quisiera advertirme? A las 11:05 estaba sentada en el café. Era un lugar pequeño, con olor a pan dulce y café recién molido. Llevaba una chamarra beige y un cuaderno en el bolso, por si necesitaba anotar algo. Eduardo llegó puntual. Tenía el rostro cansado, los ojos rojos de no dormir. Gracias por venir, dijo, tomando asiento frente a mí. Habla, le respondí, sin rodeos. ¿Qué es eso que mi madre hizo? Él respiró hondo antes de hablar. Tu madre me contactó hace más de 2 meses, antes de que muriera tu abuela. ¿Qué? Me incliné hacia él. ¿Antes de que muriera? Sí. Dijo que su madre estaba enferma y que quería asegurarse de vender la propiedad rápido, antes de que los papeles se complicaran. Usó esas palabras exactas. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. ¿Insinúas que planeaba vender la casa incluso antes de que muriera mi abuela? No lo insinúo. Lo sé, dijo él con voz baja. Tengo los correos. Sacó de su mochila un sobre manila y lo colocó sobre la mesa. Estos son los mensajes que intercambiamos. En uno de ellos, ella menciona que la nieta no debe enterarse de nada hasta que todo esté cerrado. Tomé los papeles con manos temblorosas. Eran impresiones de correos electrónicos. El remitente era el de mi madre. Leí una línea que me hizo apretar los dientes. Mi hija nunca sabrá de esto. Ella no tiene cabeza para manejar una propiedad así. Le haré creer que la venta es lo mejor para todos. Cerré los ojos, respirando con dificultad. La traición tenía ahora una forma tangible. Letras negras sobre fondo blanco. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora?, le pregunté. Porque al principio pensé que no era asunto mío, pero anoche recibí un mensaje de tu madre. ¿De mi madre? Sí. Me pidió que eliminara toda la correspondencia y que firmara una carta diciendo que tú habías estado de acuerdo con la venta. A cambio, me ofreció dinero. La rabia me quemó el estómago. ¿Y aceptaste? No. Por eso estoy aquí. Se inclinó hacia mí. No sé en qué estás metida, pero tu madre está desesperada, y alguien así puede hacer cualquier cosa. Lo miré fijamente, intentando entender sus intenciones. ¿Y qué quieres de mí? Nada. Solo quiero limpiar mi nombre. No quiero ser parte de esto. Pero creo que tú sí quieres llegar al fondo, ¿no? Asentí en silencio. Pagamos el café y salimos juntos. El aire estaba frío, y el sol se colaba entre los árboles del parque. Antes de despedirse, me entregó una memoria USB. Aquí están los correos originales, con fechas y adjuntos. Si vas a pelear, que sea con todo. De regreso a casa, llamé a Skylar. Necesito que revises algo urgente, le dije. 1 hora después estábamos en su oficina. Conectamos la memoria al computador y abrimos los archivos. Los correos eran aún peores de lo que imaginaba. Había uno donde mi madre escribía: si logramos vender antes del testamento, todo será más sencillo. Natalia es emocional, no racional. Skylar apretó la mandíbula. Esto es más que prueba. Es premeditación. ¿Y qué podemos hacer?, pregunté. Vamos a usarlo, pero con cuidado. Primero, debemos asegurarnos de que esos correos no hayan sido manipulados. Pediré una pericia digital. Asentí, aunque la voz de Eduardo seguía repitiéndose en mi cabeza. Tu madre está desesperada. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo de la casa, escuché un ruido en la entrada. Me asomé y vi un sobre deslizado por debajo de la puerta. No tenía nombre, solo una palabra escrita a mano. Basta. Lo abrí. Dentro había una fotografía. Era una imagen antigua de mi abuela en el jardín, pero detrás de ella, borroso, se veía a mi madre sosteniendo unos papeles. En el reverso, alguien había escrito con tinta azul: no fue solo una venta, fue un plan desde el principio. Me quedé helada. Afuera, el viento movía las hojas del jardín, y por primera vez en semanas, sentí miedo de estar sola en esa casa. Esa noche la casa se sentía diferente. No era el mismo refugio que mi abuela había construido con amor y paciencia. Había algo en el aire, una energía extraña, como si las paredes guardaran secretos que querían hablar. Puse la fotografía sobre la mesa y la observé a la luz tenue del comedor. El rostro de mi madre, borroso detrás de mi abuela, parecía casi una advertencia. Me preparé un té, tratando de calmar los nervios. Afuera,
El viento golpeaba las ventanas y el sonido del portón oxidado se mezclaba con mi respiración. No podía dejar de mirar esa imagen. ¿Quién la había dejado? ¿Eduardo? ¿Alguien más? El sobre no tenía ninguna marca. Tomé el teléfono y marqué el número de Skylar. Sky, tengo algo que debes ver. ¿Qué pasó ahora?, preguntó con voz somnolienta. Alguien dejó una foto en mi puerta. No sé quién, pero parece antigua. Y mi madre está en ella. ¿Puedes enviarme una imagen? Le tomé una foto con el celular y la envié por mensaje. Pasaron unos segundos antes de que respondiera. Esa foto parece de hace muchos años. Mira el vestido de tu abuela, probablemente de los 90. ¿Dónde la encontraste exactamente? Debajo de la puerta, sin remitente. No la toques más, dijo enseguida. La analizaremos mañana. Puede haber huellas o alguna marca. Colgué. Me quedé un rato más mirando la foto. Había algo más. En la esquina inferior, apenas visible, una sombra. No era mi abuela ni mi madre. Alguien más estaba ahí, observando. A la mañana siguiente, llevé la foto al despacho de Skylar. Esto está empezando a parecer una novela, bromeó ella, pero su tono no tenía nada de gracioso. Una novela escrita por mi propia familia, contesté. Skylar colocó la foto bajo una lámpara especial y la examinó con una lupa. Hay una inscripción borrosa en la parte de atrás, justo debajo de lo que leíste, dijo. La giró con cuidado. Con la luz adecuada, pude leer una frase que antes no había notado. Archivo C-17. No confiar. ¿Qué significa eso?, pregunté. Podría ser cualquier cosa. Un número de registro, un expediente o una advertencia. ¿Crees que alguien intenta ayudarme o asustarme? Podría ser ambas. Pero algo es claro, Natalia. Alguien más sabía lo que tu madre planeaba. El silencio se apoderó del despacho. Skylar me miró con seriedad. Necesitamos entender hasta dónde llega esto. ¿Tu abuela tenía algún empleado, alguien de confianza aparte de la vecina Leticia? Tenía un jardinero, don Fermín. Trabajó con ella casi 20 años. Búscalo. Tal vez vio o escuchó algo que nadie más notó. Salí rumbo a la vieja casa de don Fermín, que quedaba en un barrio modesto de Xochimilco. Cuando llegué, el olor a tierra húmeda me golpeó con fuerza. El hombre, ya mayor, me abrió la puerta con una sonrisa cansada. Señor Fermín, soy Natalia, la nieta de doña Elena. Ay, mija, la recuerdo bien. Qué tristeza cuando supe lo que pasó. Su abuela era una gran mujer. Necesito hacerle unas preguntas sobre ella, dije, intentando sonar tranquila. Sobre los últimos meses antes de que falleciera. Él me invitó a pasar. En el pequeño comedor había fotografías de plantas, diplomas de jardinería y una vieja radio sonando bajito. ¿Notó algo raro? ¿Alguien que la visitara seguido? El hombre se rascó la barbilla. Pues mire, había una señora que venía mucho, pero no era de la familia. Decía que traía papeles para revisar con su mamá. ¿Recuerda cómo se llamaba? No, pero traía una camioneta blanca con logotipo de una notaría. Venía con frecuencia, siempre por las tardes. ¿Y mi madre? Ella también venía, pero nunca coincidían. Eso sí, una vez escuché a su abuela decir algo que me quedó grabado. Dijo, si esa mujer regresa, no la dejes entrar cuando yo no esté. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cree que esa mujer tenga algo que ver con lo de la venta? No lo sé, mija, pero su abuela no confiaba en cualquiera. Quizá debería buscar en los papeles de la notaría. Agradecí a don Fermín y regresé a casa. Pasé la tarde revisando los correos que Eduardo me había dado y, para mi sorpresa, encontré un mensaje donde mi madre mencionaba a una tal Lic Carrillo, encargada de los documentos notariales. Coincidía perfectamente con lo que el jardinero había dicho. Le envié una copia del correo a Skylar. Minutos después, me llamó. Natalia, esta mujer, la licenciada Carrillo, aparece en registros de varias ventas inmobiliarias en Puebla y Morelos, y en 2 de ellas hubo denuncias por falsificación de firmas. Me quedé sin palabras. Entonces, ¿trabajaba con mi madre? Parece que sí. Pero aquí viene lo interesante, añadió Skylar. Su abuela conocía a esta notaria. Hay registros de correspondencia entre ellas de hace años. Quizás su abuela la despidió, y luego esa mujer terminó aliándose con tu madre. Me recargué en la pared, intentando procesarlo todo. Cada vez que creía entender la historia, algo más salía a la luz. ¿Qué hacemos ahora? Voy a pedir acceso al expediente de la notaría y contactar a un perito. Necesitamos pruebas sólidas. Tú, mientras tanto, mantente alerta. Colgué. Afuera comenzaba a oscurecer. Caminé hacia el jardín, el mismo donde todo había empezado. El viento movía las ramas del limonero, y el ladrillo con el corazón tallado parecía observarme. En ese momento, escuché el sonido de un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana. Un coche negro estaba estacionado frente al portón. Las luces se apagaron, pero nadie bajó. Me quedé mirando por varios minutos. Nada.
Cuando finalmente salí a mirar, el coche ya no estaba. Solo quedaba un sobre amarillo tirado en la entrada, con una palabra escrita a mano: Puebla. Lo recogí, el corazón acelerado. Dentro había una sola hoja, doblada cuidadosamente. La abrí y reconocí la letra de mi abuela. Si estás leyendo esto, Natalia, significa que encontraron el archivo. No confíes en quien dice protegerte. El verdadero peligro no está en tu madre, está en quien le enseñó cómo hacerlo. Me quedé de pie, con la nota temblando entre mis dedos. Por primera vez, entendí que mi abuela había estado luchando una guerra mucho antes de morir, y yo apenas estaba entrando en el campo de batalla. No pude dormir. La nota de mi abuela estaba sobre mi mesa de noche, y aunque la había leído una docena de veces, cada palabra seguía teniendo el mismo peso. El verdadero peligro no está en tu madre, está en quien le enseñó cómo hacerlo. Esa frase me taladraba la mente. ¿A quién podía referirse? ¿Quién podría haber tenido influencia suficiente sobre mi madre como para manipularla de esa forma? Encendí la lámpara y abrí la caja de metal que el notario Ortega me había entregado. Entre los documentos había algo que no había notado antes: un recibo viejo de una transferencia. El nombre del remitente me heló la sangre. Carrillo & Asociados. Servicios legales. La misma notaría de la que Skylar me había hablado. A la mañana siguiente fui directamente a su oficina. Sky, tienes que ver esto, dije, dejando el recibo sobre su escritorio. Ella lo tomó, y su expresión cambió al instante. Esto lo cambia todo. Mira la fecha, señaló. Es de 3 meses antes de la muerte de tu abuela. Exacto. Mi abuela les pagó. Pero, ¿por qué? Tal vez contrató a esa notaría antes de descubrir que eran corruptos, respondió pensativa. O tal vez intentó detenerlos y la traicionaron. El silencio se apoderó del despacho. Skylar se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Voy a necesitar una copia certificada del testamento completo de tu abuela. Si esa notaría participó en algo, lo sabremos. ¿Crees que haya más documentos falsificados? Natalia, ya no lo dudo. Pasamos el resto de la mañana revisando papeles. A medida que avanzábamos, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Había demasiadas coincidencias. Fechas alteradas, sellos repetidos, y hasta una firma que no pertenecía a mi abuela. Esto es un patrón, dijo Skylar con la voz cargada de indignación. Carrillo falsificó documentos en al menos 3 ocasiones anteriores. Y, en todas, los clientes terminaron perdiendo propiedades a nombre de familiares. Me llevé una mano a la frente. Entonces mi madre no lo hizo sola. No, la manipularon. Pero eso no la hace inocente, replicó Skylar. Sabía lo que hacía, solo que no midió las consecuencias. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Skylar sonó. Contestó, y su semblante cambió por completo. ¿Qué? ¿Estás segura?, preguntó al otro lado de la línea. Luego colgó y me miró con gravedad. Acaban de filtrar el registro de la venta de tu casa en el sistema público de notariado. ¿Y eso qué significa? Que alguien está intentando cubrir sus huellas. Subieron una versión modificada del documento, donde tú sí das tu consentimiento. Me quedé en silencio. Skylar, eso es imposible. Lo sé. Pero si no actuamos rápido, esa versión podría reemplazar la original. Nos miramos sin decir nada más. Ambas sabíamos lo que eso significaba. Si el registro se consolidaba, perdería la única prueba legal de mi inocencia. Esa tarde condujimos hasta Puebla. El tráfico era pesado, y el silencio dentro del coche era insoportable. Cuando por fin llegamos, Skylar me miró antes de bajar. Esto no va a ser agradable, Natalia. Vamos a enfrentarnos con gente que no quiere que sepamos la verdad. No me importa, le respondí. Ya perdí demasiado como para detenerme ahora. Entramos al edificio de la notaría Carrillo & Asociados. El lugar era moderno, impersonal, con paredes de cristal y aire frío. Una recepcionista nos recibió con una sonrisa vacía. ¿Tienen cita? No, respondió Skylar con tono firme. Pero la licenciada Carrillo nos recibirá. Dígale que venimos en nombre de Elena Mendoza. La mujer se tensó apenas oyó el nombre. Un momento, por favor. Pasaron varios minutos antes de que una puerta se abriera al fondo del pasillo. De ella salió una mujer de unos 50 años. Traje gris impecable y mirada afilada. «Señora Martínez», dijo sin dejar de observarnos. No esperaba su visita. Ni nosotros esperábamos ver su firma en un documento falso, contestó Skylar. La notaria esbozó una sonrisa leve. Eso es una acusación grave. Grave es vender una casa con una firma falsificada. Intervine. Grave es mentirle a una familia entera. Carrillo me miró, impasible. «Ah, tú debes ser la nieta. Tu abuela era una mujer... complicada. Era una mujer honesta», repliqué, sin apartar la vista. «Cosa que usted no puede decir». Hubo un silencio incómodo.
Skylar colocó sobre la mesa una carpeta con copias de los correos y el recibo de pago. Esto es suficiente para abrir una investigación, dijo. Pero antes de hacerlo, quiero darle la oportunidad de decirnos la verdad. Carrillo cruzó los brazos. La verdad, repitió con una sonrisa cínica. La verdad es que tu abuela sabía perfectamente lo que hacía. Firmó documentos para asegurar que la propiedad se transfiriera sin disputas. Si cambió de opinión después, eso ya no es asunto mío. Miente, dije. ¿Tienes pruebas de eso, querida?, preguntó con arrogancia. Skylar la miró con calma. Aún no, pero las tendremos. Salimos del lugar sin decir más. En el coche, el silencio pesaba. Skylar, ¿y si tiene razón?, pregunté en voz baja. No, Natalia. Tu abuela no firmaría algo así sin dejarlo todo registrado. Si Carrillo dice que lo hizo, debe haber una copia auténtica en el archivo original. Y ese archivo está en Puebla. Miré por la ventana mientras el auto avanzaba entre los edificios. La ciudad se veía distinta bajo el atardecer, más vieja, más gris, como si todo el peso de los secretos estuviera escondido en sus calles. De pronto, el celular de Skylar vibró. Lo tomó y leyó el mensaje con el ceño fruncido. Es del notario Ortega, dijo lentamente. Dice que alguien intentó entrar a su oficina anoche. ¿Qué? ¿Quién? Ella me miró. No lo sabe, pero dejaron una nota sobre su escritorio. Solo una palabra escrita a mano. Archivo. El mismo término que había aparecido detrás de la foto. El corazón se me encogió. Entendí, con una certeza helada, que todo lo que estábamos por descubrir ya había costado caro, y que alguien, en algún lugar, estaba dispuesto a asegurarse de que no siguiéramos buscando. No recuerdo haber sentido tanto miedo en mi vida. Esa palabra, archivo, parecía perseguirme desde que la encontré detrás de aquella fotografía. Y ahora aparecía otra vez, en la oficina del notario que había ayudado a mi abuela. Ya no podía considerarlo una coincidencia. Skylar me miró mientras conducía de regreso a la Ciudad de México. No digas nada por teléfono, me advirtió. Ni mensajes, ni correos. Si alguien se metió al despacho de Ortega, también puede estar rastreando nuestros movimientos. ¿Tú crees que sea Carrillo? Ella o alguien que trabaja con ella. Pero esto va más allá de una simple falsificación. Hay algo en esos archivos que todos quieren ocultar. Guardé silencio, mirando por la ventana el paisaje que pasaba a toda velocidad. Sentía la garganta seca. Desde la muerte de mi abuela, todo había sido una cadena de engaños, y justo cuando creía entender algo, la historia se retorcía otra vez. Cuando llegamos a la ciudad, Skylar me dejó frente a la casa. «Descansa», me dijo. «Mañana hablaremos con el notario. Si él tiene algo más, lo sabremos». Asentí, aunque sabía que dormir sería imposible. Entré y cerré la puerta con llave. La casa estaba en penumbra, silenciosa, como si contuviera la respiración. Me preparé un té y subí las escaleras. En el pasillo, me detuve. La puerta del estudio estaba entreabierta. Yo no la había dejado así. Empujé lentamente. Dentro, todo estaba en su lugar, excepto por una cosa. La foto que Skylar había guardado en un sobre de evidencia ya no estaba sobre la repisa. En su lugar había otra, una copia idéntica, pero con una diferencia escalofriante. Ahora, en el margen inferior, alguien había escrito una nueva frase. Ella sabía que la iban a silenciar. El té me tembló en las manos. ¿Ella... mi abuela? Salí corriendo al jardín. No había nadie. Las luces de la calle iluminaban apenas el portón. Sentí una mezcla de miedo y rabia. No iba a dejar que me intimidaran. A la mañana siguiente, Skylar y yo llegamos al despacho del notario Ortega. El hombre parecía más pálido que la última vez. Entraron anoche, nos dijo. Forzaron la puerta trasera. No se llevaron dinero, ni computadoras. Solo una caja con documentos antiguos. ¿Qué clase de documentos?, preguntó Skylar. Papeles de su abuela, respondió él bajando la voz. De cuando firmó el contrato inicial de la casa, hace más de 30 años, sentí un nudo en el estómago. ¿Y el archivo C-17? Pregunté. El notario me miró sorprendido. ¿Cómo sabes de eso? Mi abuela lo mencionó en una nota. Él suspiró y se levantó de la silla. Eso lo explica todo. El archivo C-17 no era solo un expediente. Era una carpeta que contenía los registros originales de la propiedad, junto con un documento privado, un testamento preliminar. Skylar arqueó una ceja. ¿Preliminar? Sí. Antes del testamento final, tu abuela redactó uno diferente. En ese primer documento dejaba la casa a otra persona. Me quedé helada. ¿A quién? El notario me miró con pesar. A tu madre. El aire se me escapó de los pulmones. Eso no puede ser. Sí puede, intervino Skylar. Pero seguramente luego cambió de opinión y lo anuló. El notario asintió. Exactamente. Redactamos un nuevo testamento pocos meses después, donde te nombró heredera absoluta.
Pero si alguien tiene acceso al primer documento y lo manipula, podría usarlo para confundir al juez. ¿Y ese archivo? ¿Desapareció anoche? Pregunté. Desapareció, sí. Y no fue un robo improvisado. Sabían exactamente qué buscar. Me quedé en silencio, la mente corriendo a 1000 por hora. Skylar se volvió hacia mí. Natalia, si tu madre consigue ese archivo, puede alegar que el testamento fue modificado bajo presión o enfermedad. Eso la dejaría a ella como propietaria legítima. No lo permitirá el juez, ¿verdad? Dependerá de las pruebas que tengamos, respondió Skylar seria. Y ahora mismo nos acaban de quitar las más importantes. Regresé a casa esa tarde con el corazón destrozado. Abrí las ventanas para dejar entrar la luz, intentando alejar la sensación de asfixia. Me quedé mirando el retrato de mi abuela en la sala. ¿Por qué no me dijiste todo, abuela? Susurré. En ese momento sonó mi teléfono. Era Rebeca. Dudé, pero contesté. Natalia, su voz temblaba. Mamá sabe que fuiste a ver a la notaria. Está furiosa. Dice que si no te detienes, hará algo que no podrás perdonarle. ¿Qué significa eso, Rebeca? No lo sé, pero la escuché hablar con alguien. Mencionó Puebla y el archivo. ¿Con quién hablaba? Con una mujer. Creo que era esa notaria. Me quedé helada. Rebeca, ¿puedes venir a mi casa? Necesito hablar contigo. No puedo. Mamá me prohibió verte. Entonces graba lo que escuches, dije con urgencia. Por favor, Rebeca. Si alguna vez me quisiste, hazlo ahora. Ella guardó silencio. Está bien, dijo finalmente con voz baja. Pero prométeme algo. ¿Qué cosa? Que si me pasa algo, no confíes en papá. Él no es tan inocente como parece. La llamada se cortó. Me quedé de pie en medio de la sala, el teléfono aún en la mano, mientras la oscuridad caía sobre la casa. Mi madre, la notaria, los archivos perdidos, y ahora mi hermana advirtiéndome de mi padre. Por primera vez, comprendí que la traición no venía solo de un lado. Y cuando horas después mi celular vibró con un mensaje nuevo, el corazón se me paralizó. Era de un número desconocido. Tu hermana no debió meterse. Si quieres verla, ven mañana a Puebla. Sola. Apenas pude quedarme mirando la pantalla del teléfono. El mensaje seguía allí, frío, amenazante, con esas palabras que helaban la sangre. Tu hermana no debió meterse. Si quieres verla, ven mañana a Puebla. Sola. Durante unos segundos no respiré. Todo mi cuerpo reaccionó al mismo tiempo. Las manos temblaban. El corazón golpeaba en el pecho y la cabeza zumbaba con una sola idea. La habían tocado. Llamé a Rebeca 1, 2, 3 veces. Nada. El tono de llamada sonaba vacío, como si el silencio al otro lado ya fuera una respuesta. Marqué a Skylar. Sky, le pasó algo a mi hermana. ¿Qué? ¿Qué dices? Me mandaron un mensaje. Dicen que la tienen, que vaya sola a Puebla. No, replicó de inmediato. No puedes ir sin protección. ¡Es mi hermana!, le grité sin darme cuenta. ¡No puedo quedarme sin hacer nada! Silencio. Luego, la voz más serena de Skylar. Está bien, pero no vas sola. Lo haremos a mi manera. A la mañana siguiente salimos rumbo a Puebla en su coche. El plan era simple. Yo entraría al punto de encuentro mientras ella esperaba cerca, grabando todo desde el celular con un micrófono oculto. Si algo salía mal, llamaría a la policía local. El lugar indicado en el mensaje era una vieja bodega industrial a las afueras de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el viento levantaba polvo del suelo seco. Aparcamos a una cuadra de distancia. ¿Lista?, preguntó Skylar. No, respondí, respirando hondo. Pero igual voy a hacerlo. Caminé hacia la entrada. Dentro, el eco de mis pasos se mezclaba con el sonido lejano de motores. ¿Rebeca?, grité. ¡Rebeca! Una puerta chirrió al fondo. Y entonces la vi. Mi hermana estaba sentada en una silla, con las manos atadas y la mirada perdida. Corrí hacia ella. «Rebe, ¿estás bien?» Ella levantó la cabeza, los ojos enrojecidos. «Te dije que no vinieras. Tranquila, vamos a sacarte de aquí». Pero antes de que pudiera desatarla, una voz resonó desde las sombras. ¡Qué conmovedor! Siempre tan valiente, Natalia. Me giré. Allí estaba Carrillo, la notaria, con un abrigo oscuro y esa sonrisa cruel que ya conocía. «¿Dónde está mi madre?», le grité. «Oh, está bien. Demasiado bien», diría yo. «Pero parece que a tu hermana le cuesta guardar secretos». Rebeca sollozó. «Lo siento, Nat. Yo no quería. Ella me obligó». «¿Qué te obligó a hacer?», pregunté, arrodillándome frente a ella. «A copiar los documentos. A firmar como si fueras tú». Me quedé helada. Carrillo dio un paso al frente. «Tu madre no habría podido falsificar todo sin ayuda. Pero claro, los hijos siempre terminan pagando las culpas de sus padres, ¿no crees?» «¿Qué quiere de mí?», pregunté. «Nada que no sea justo», sonrió. «Quiero el archivo original, Natalia.
El C-17. Dámelo y tu hermana saldrá de aquí caminando. No lo tengo. Entonces búscalo, porque si no lo haces, alguien más desaparecerá. Su voz era fría, calculada, como si estuviera negociando un contrato, no amenazando vidas. En ese momento, un ruido detrás del muro interrumpió la tensión. Un clic metálico, luego un grito. Skylar irrumpió en la bodega con su celular apuntando hacia ellas. «Ya está grabado», dijo sin vacilar. Cada palabra. Carrillo retrocedió, desconcertada. «Te estás metiendo en algo que no entiendes», espetó. «Oh, créeme, entiendo perfectamente», respondió Skylar. «Estás cometiendo secuestro, extorsión y falsificación de documentos. Todo ocurrió en segundos». Un coche se acercó desde afuera, luces parpadeando. La policía de Puebla entró con armas desenfundadas. Carrillo trató de correr, pero un agente la sujetó del brazo. Rebeca rompió en llanto. Me lancé a abrazarla. «Ya pasó. Ya estás bien». Pero mientras la policía se llevaba a Carrillo esposada, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. La mujer, al pasar junto a mí, se detuvo un segundo y susurró algo apenas audible. «No te confíes, niña. Tu madre no fue la única que aprendió de mí». Sus palabras me helaron más que el viento de la tarde. Horas después, en la comisaría, Skylar me explicó que había alertado a las autoridades desde el momento en que recibí el mensaje. La grabación y los correos eran prueba suficiente para detener a Carrillo y abrir una investigación formal. Rebeca, agotada, apenas podía hablar. Mamá me dijo que si no ayudaba me quitaría todo. Dijo que la abuela me odiaba. No digas eso, le respondí. Ella solo quería protegernos. A las dos. ¿Y ahora?, preguntó Skylar mientras firmábamos las declaraciones. Ahora falta lo peor, dije. Mi madre. ¿Crees que huya? No, mi madre nunca huye, ella espera. Y cuando menos lo esperas, ataca. Salimos del lugar ya de madrugada. Las luces de Puebla se reflejaban en los charcos del pavimento. Mi hermana dormía en el asiento trasero del coche, y yo miraba por la ventana sin poder dejar de pensar en las últimas palabras de Carrillo. Tu madre no fue la única que aprendió de mí. Y entonces el celular vibró de nuevo. Un número desconocido. Abrí el mensaje. Una sola frase. La señora Verónica Mendoza ha sido internada en el Hospital Ángeles. Diagnóstico: intento de suicidio. El teléfono casi se me cae de las manos. Skylar me miró alarmada. ¿Qué pasa? Es mi madre, dije con la voz quebrada. Dice que intentó quitarse la vida. El silencio dentro del coche fue absoluto. No sabía si sentir compasión, culpa o sospecha. El hospital olía a desinfectante y silencio. Un silencio tenso, de esos que no tranquilizan, sino que anuncian algo. Las luces blancas reflejaban en los pisos brillantes mientras caminaba detrás de Skylar por el pasillo del tercer piso. Cada paso que daba me parecía un paso más dentro de una historia que nunca quise vivir. Verónica Mendoza, dijo Skylar al recepcionista. La internaron anoche. El hombre revisó en su computadora y asintió. Habitación 312. Pero solo familiares directos pueden entrar. Me volví hacia Skylar. Es mi madre. Si no la enfrento hoy, no lo haré nunca. Ella me tocó el hombro. Haz lo que tengas que hacer, Natalia. Pero recuerda quién eres ahora. No la misma hija confundida que empezó todo esto. Asentí. El pasillo hacia la habitación 312 se me hizo eterno. Cuando abrí la puerta, la encontré acostada, con los ojos cerrados, una vía en el brazo y el rostro pálido. Por un segundo, no vi a la mujer que me había traicionado, sino a la madre que me peinaba antes de ir a la escuela, la que me decía que la familia es lo más importante. ¡Qué ironía! Sabía que vendrías, dijo ella sin abrir los ojos. Su voz era débil, pero seguía teniendo ese tono de mando. Intenté no hacerlo, respondí, pero siempre terminas arrastrándome de nuevo a tus mentiras. Abrió los ojos despacio. ¿Mentiras?, repitió con una sonrisa amarga. No sabes nada de mentiras, Natalia. Me acerqué a la cama. Sé que planeaste vender la casa antes de que la abuela muriera, que usaste a Rebeca, que te aliaron con esa notaria. Carrillo, murmuró. Esa mujer me prometió que todo sería legal. Yo solo quería... ¿Qué? La interrumpí. ¿El dinero? ¿La casa? ¿Deshacerte de mí? Ella giró el rostro hacia la ventana. Tú no entiendes. Tu abuela no me dejó opción. Toda la vida me comparó contigo, incluso antes de que nacieras. Siempre dijera, Natalia será la que me entienda. Yo solo quise lo que me correspondía. Su voz temblaba, y por un momento pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. No te correspondía nada, dije despacio. Ella te dio todo, y aún así la traicionaste. Guardó silencio largo rato. El monitor cardíaco marcaba un pitido regular, hipnótico. ¿Crees que la abuela era una santa?, preguntó finalmente.
Ella también mentía. Guardaba secretos. ¿Qué secretos? Pregúntale al archivo. Ese maldito archivo que ella escondió. Me incliné hacia ella. ¿De qué hablas? Su mirada se clavó en la mía, cargada de una mezcla de rabia y derrota. El archivo no era sobre la casa, Natalia. Era sobre ti. El aire se me fue de los pulmones. ¿Sobre mí? Tu abuela cambió los documentos del registro familiar. Su voz era casi un susurro. Nunca quiso que lo supieras. Pero tu padre no es quien crees. Di un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Que ese archivo guarda la verdad sobre tu origen. Por eso lo protegía tanto. Por eso no quería que nadie lo encontrara. El mundo giró bajo mis pies. ¿Y tú? ¿Lo sabías? Claro que lo sabía. Esbozó una sonrisa débil. Fui yo quien lo descubrió. Y cuando lo enfrenté, me lo negó. Como siempre. No podía hablar. Me quedé parada frente a ella, escuchando el pitido constante del monitor. «Mamá», murmuré. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no iba a perderte también». Cerró los ojos, agotada. En ese momento, Skylar asomó la cabeza por la puerta. «Natalia, necesitamos irnos. La policía quiere tu testimonio». Asentí, sin poder articular palabra. Mientras salíamos, Skylar me miró preocupada. «¿Qué pasó ahí dentro?» «Nada», mentí. Solo una mujer tratando de justificar lo que hizo. Pero por dentro, la frase de mi madre me seguía taladrando. El archivo no era sobre la casa, era sobre ti. Esa noche en la casa no encendí las luces. Me quedé sentada en el suelo del estudio, rodeada por las cajas de documentos. Busqué entre ellas como una posesa, hasta que mis manos encontraron un sobre diferente, más viejo, con el sello de un hospital y una palabra escrita a mano, confidencial. Lo abrí con un nudo en el estómago. Dentro había un certificado de nacimiento, el mío, pero el nombre del padre no era Raúl Mendoza, era otro, Ramiro Ortega, el mismo notario, el mismo hombre que había ayudado a mi abuela. Me quedé helada, el documento temblando entre mis dedos. ¿Y si todo lo que había vivido, la herencia, las mentiras, las amenazas, no era más que el eco de un secreto mucho más antiguo? ¿Y si mi abuela, al protegerme, no solo defendía su casa, sino la verdad de quién era yo realmente? El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. Un mensaje nuevo, sin remitente. Ya sabes quién eres. Ahora entenderás por qué tu abuela hizo lo que hizo. Mañana, ven al jardín. Detrás del muro, hay algo que ella te dejó. No estás sola. El corazón me dio un vuelco. Había pasado meses buscando justicia, pero ahora estaba a punto de descubrir la verdad que mi abuela había enterrado junto con su propio nombre. El amanecer llegó sin ruido. Un rayo de sol se coló por las cortinas del estudio, iluminando los papeles esparcidos en el suelo. Había pasado la noche entera sin dormir, mirando una y otra vez el certificado de nacimiento. Ramiro Ortega. Mi mente repetía ese nombre una y otra vez, como un eco que no podía detener. Salí al jardín. El aire era fresco, y por primera vez en semanas no había miedo. Solo una calma extraña, como si el mundo estuviera esperando que yo diera el siguiente paso. Caminé hasta el muro del fondo, el mismo donde todo había comenzado, y pasé la mano sobre el ladrillo con el corazón tallado. Debajo, un trozo de tierra estaba removido, como si alguien hubiera estado ahí antes que yo. Excavé con cuidado. Mis dedos tocaron una caja pequeña, envuelta en un paño viejo. Dentro, había una carta, una fotografía y una llave dorada idéntica a la que encontré la primera vez. La carta estaba firmada con esa caligrafía firme y elegante que reconocería en cualquier parte. Mi querida Natalia, si llegaste hasta aquí ya sabes la verdad. No temas. No fue un error protegerte. Fue un acto de amor. Ramiro nunca dejó de preocuparse por ti, aunque la vida lo obligó a mantenerse lejos. Verónica no pudo perdonarme por lo que hice, y sé que en su corazón el rencor la cegó. No la odies, hija mía. A veces, el amor enferma. La llave que tienes abre el cajón de mi escritorio en el altillo. Ahí está el documento que anula cualquier intento de transferir esta casa. La propiedad es tuya. Cuídala. No como herencia, sino como raíz. Abuela. Las lágrimas me nublaron la vista. Guardé la carta contra el pecho y subí al altillo. La llave encajó perfectamente en el cajón. Dentro había un sobre sellado con el escudo de la notaría Ortega. Al abrirlo, encontré una copia certificada del testamento final, con fecha y sello autenticados. Era irrefutable. Mi abuela había pensado en todo. Semanas después, el juicio se celebró en la Ciudad de México. Carrillo fue condenada por falsificación de documentos y extorsión. Su socio, un contador que manipulaba los registros, confesó a cambio de una reducción de pena. Mi madre no compareció. Seguía internada, en tratamiento psiquiátrico. Los médicos dijeron que alternaba momentos de lucidez con episodios de delirio.
Me enviaron una carta escrita por ella, pero tardé días en atreverme a abrirla. Natalia, no busques perdonarme. Solo entiende que la rabia fue mi manera de no sentirme invisible. Tú eras el reflejo de lo que nunca pude ser. Si algún día puedes, recuérdame no por lo que hice, sino por lo que quise hacer bien. No lloré. Solo guardé la carta junto con las de mi abuela, en la misma caja. Mi padre, Raúl, desapareció de nuestras vidas poco después del juicio. Skylar me dijo que había retirado dinero de sus cuentas y se había marchado del país. No me sorprendió. Nunca luchó por nada, ni siquiera por nosotros. Rebeca, en cambio, se quedó. La encontré una mañana limpiando el jardín. Quiero quedarme un tiempo aquí, me dijo. Mamá me lo prohibió toda la vida. Siempre dijo que esta casa estaba maldita. No está maldita, le respondí. Solo está llena de verdades que dolieron demasiado tiempo. Desde entonces, vive conmigo. A veces hablamos de todo lo que pasó. A veces no decimos nada. El silencio entre nosotras ya no pesa. Ahora cura. Un mes después, Skylar vino a visitarme. ¿Y ahora qué harás con todo esto?, me preguntó mirando la casa que empezaba a llenarse de luz otra vez. Restaurarla, le dije. No como símbolo de una herencia, sino como lo que siempre fue. Un lugar donde alguien me quiso lo suficiente como para dejarme la verdad. Ella sonrió. Tu abuela estaría orgullosa. No lo sé, respondí mirando el muro del jardín, pero creo que por fin descansaría en paz. Skylar se fue al caer la tarde. Yo me quedé en el jardín, observando cómo las sombras se alargaban sobre el muro con el corazón tallado. Saqué la carta final de mi abuela y la leí una vez más. Había una última línea que antes no había notado, oculta en la esquina inferior. El día que logres perdonar sin olvidar, sabrás que ganaste. Cerré los ojos. El viento movió las hojas del limonero, y el sonido me recordó a su risa. La justicia había llegado, no con venganza, sino con verdad. La casa seguía en pie, igual que yo. Y aunque los Mendoza se habían desmoronado, algo en mí se mantuvo firme. La certeza de que, a veces, el legado más poderoso no son las paredes ni los papeles, sino la fuerza de volver a empezar. Verónica Mendoza, madre, fue internada de manera permanente. Años después, su salud mental se deterioró completamente. Natalia nunca volvió a verla. Raúl Mendoza, padre, abandonó el país. Fue localizado tiempo después en Guatemala, viviendo bajo otro nombre. Rebeca Mendoza, hermana, testificó a favor de Natalia y se reconcilió con ella. Ahora administra una pequeña galería de arte dentro de la casa familiar restaurada. Skylar Martínez, abogada, se convirtió en una de las abogadas más reconocidas del país por su trabajo en casos de herencias fraudulentas. Carrillo, cumple condena en el penal de Atlacholoaya. A veces envía cartas a Natalia que ella nunca abre. Natalia Mendoza, vive en la casa de su abuela, ahora convertida en un centro comunitario para mujeres que buscan independencia y justicia. En la entrada, sobre el muro, aún se puede leer la inscripción que su abuela talló hace décadas. Las raíces más fuertes son las que florecen después de la tormenta. Y así terminó la historia. No con un grito, sino con un suspiro. Con una casa que sobrevivió a la traición. Y con una mujer que aprendió a perdonar sin rendirse.